Historia de la aviación. Cronología vuelos destacados periodo 1919 a 1939. Evolución de la aviación durante la Segunda Guerra Mundial. Era de oro de la aviación, desarrollo tecnológico e inicio de la aviación comercial. 1909, 25 de julio. El ingeniero francés Louis Blériot se convirtió en la primera persona que a bordo de un aeroplano atravesó el Canal de la Mancha. Pilotando su avión Blériot 11, y partiendo desde la localidad francesa de Calais, tras 37 minutos en el aire logró aterrizar cerca de Dover, ya en territorio británico, 42 gracias a su hazaña. Blériot ganó el premio de 1.000 libras esterlinas que ofreció el periódico inglés Daily Mail a la primera persona que lo lograra. 5 de septiembre, Juan Oliver Serra, apodado como el Volauret, despegó con un aeroplano de 200 kilogramos en los terrenos militares de Paterna, Valencia, España. Consiguió recorrer 50 metros suspendido en el aire y aterrizar. 1910, 23 de septiembre, el aviador peruano Jorge Chávez Darnell junto a su avión Blériot 11 logró superar por primera vez los Alpes desde Brig, Suiza, hasta Domodossola, Italia, donde a 20 metros de altura el avión cayó en picado después de que las alas se quebraran debido al fuerte viento. Herido de gravedad, Chávez murió 4 días después. Frederick Baldwin y John A.D.M.C. Curdy usan un biplano Curtiss siendo los primeros pilotos en enviar mensajes de radio a tierra. Agosto. El primer encuentro internacional de aviación se realiza en Reims, Francia. Octubre. El inventor rumano Henry Coanda, 1886 a 1972, construye el primer prototipo de termorreactor, el antecesor de los aviones de reacción. Henry Coanda. El transporte de pasajeros Farman F-60 Goliath. 1911. André Beaumont gana el Roland Garros en la carrera aérea entre París y Roma. Primer vuelo de costa a costa en los Estados Unidos por el Benfest Flyer le lleva 49 días, con múltiples accidentes en ruta. Julio. Primer transporte comercial por avión, una caja con lámparas eléctricas desde Shoreham a Hove en Inglaterra. Octubre. Primer uso militar de un avión cuando Blériot vuela de Trípoli a Asisia para espiar las posiciones turcas. 30 de noviembre el presidente de México Francisco I. Madero es el primer mandatario del mundo en volar en un avión en la Ciudad de México. 1912. El rey Jorge V de Inglaterra aprueba el 13 de abril la Royal Air Force, RAF. 19 de junio la Escuela Central de Vuelo de la RAF se inaugura en Wiltshire. Primer vuelo de un avión totalmente metálico, el monoplano tubavión monoplane construido por Ponche y Primard en Francia. 1913. China recibe su primera flotilla aérea, 12 aviones diseñados por el constructor francés René Caudron. Febrero de 2011, se crea la Escuela de Aviación Militar de Chile, actual Escuela de Aviación del capitán Manuel Ábalos Prado, la que es la más antigua de América y la cuarta en el mundo. 1914. 1 de enero, el piloto estadounidense Johnny Junius realiza el primer vuelo comercial de la historia, entre las ciudades de San Petersburgo y Tampa, ambas en Florida, Estados Unidos, con el alcalde de la primera, Abraham Cefail, como único pasajero, 46. En abril de 2014, se realiza el primer bombardeo aeronaval de la historia, entre el avión constitucionalista Martín Puche Sonora, del piloto Gustavo Salinas Camiña y el cañonero huertista Guerrero, en la bahía de Topolobampo, Sinaloa, en México. Alemania construye 1.200 aviones al comienzo de la Primera Guerra Mundial. Primeros combates aéreos. Günter Plutchow en Tsingtao, el pionero de la aviación, Günter Plutchow, realiza los primeros vuelos de observación aérea en Tsingtao, colonia alemana en el Mar Amarillo, en la costa de China. Luego escribe el libro Las aventuras del aviador de Tsingtao, el cual se traduce a 4 idiomas y vende 750.000 ejemplares. Primer derribo aéreo de la historia obtenido por el sargento francés Franz y su mecánico Quenault al derribar un avión alemán. 1915. El as de las acrobacias aéreas Adolf Gigat muere de una hemorragia tras aterrizar con éxito. El capitán Mano Hacker de la RAF gana la primera Cruz Victoria por combate aéreo el 25 de julio. 1916. Eduardo Bradley cruza la cordillera de los Andes en un aeróstato inflado con hidrógeno. William E. Boeing comienza a construir aviones en su empresa. El TW Leif Robinson es el primero en derribar un avión alemán el 2 o 3 de septiembre.
1917. Manfred van Richthofen vuela por primera vez en el Barón Rojo. 1918. El Barón Rojo es derribado y Manfred von Richthofen muere. En diciembre de 2012 el piloto militar chileno Dagoberto Godoy realiza el primer cruce de la cordillera de los Andes, por su parte más alta. 1919. Henry Farman transporta a 11 pasajeros en su F-60 Goliath desde París a Londres el 8 de febrero, siendo el primer vuelo comercial entre ambas ciudades. Entre el 8 y el 27 de mayo el NCU-4 del ejército estadounidense vuela con escalas desde Nueva York a Lisboa, Portugal. 14 y 15 de junio, los británicos John William Alcock y Arthur Whitten Brown realizaron la primera travesía transatlántica en un avión. Partieron desde Nueva Escocia, Canadá, hasta Clifden, Irlanda. El vuelo recorrió 3.138 kilómetros y duró aproximadamente 12 horas. Primer viaje transatlántico de ida y vuelta en un R-34, del 9 al 13 de julio. 7 de octubre. Se funda la aerolínea KLM, siendo actualmente la más antigua aún operativa bajo su nombre inicial. 5 de diciembre, se funda la aerolínea Avianca, la primera en todo el continente americano. Keith y Ross Smith en un Vickers V1000 GEU realizan el primer vuelo de Inglaterra a Australia del 12 de noviembre al 10 de diciembre. 1920. Comienzo del vuelo sin motor o vuelo a vela. Oscar Ursinus, el director de la revista alemana Flugsport, convoca el primer concurso de planeadores en la Wasserkuppe, Ron, Alemania, con 25 participantes. 16 de noviembre, se funda la aerolínea Antas. Recorrido que realizaron Gago Coutinho y Sacadura Cabral en la primera travesía aérea del Atlántico Sur en 1922. Recorrido que realizó el hidroavión español Plus Ultra atravesando el Atlántico Sur en 1926. 1921. Bessie Coleman, una afroestadounidense, asiste a clases en vuelo en Francia. Se funda la Aerolínea Mexicana de Aviación en México. 1922. Primer vuelo comercial nocturno entre Londres y París. 17 de junio. Los portugueses Gago Coutinho y Sacadura Cabral realizan la primera travesía aérea del Atlántico Sur. 1923. Primer vuelo sin escalas Nueva York-Los Ángeles por los tenientes del ejército estadounidense Oakley G. Kelly y John A. McReady. 1924. 28 de septiembre. Un equipo de aviadores de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos realizan con éxito la primera circunnavegación aérea, durante 175 días, recorriendo más de 42.000 kilómetros. 1925. En Alemania, se muestran películas en vuelo en líneas comerciales por vez primera. En enero, 3 aviones franceses atraviesan el Sáhara de norte a sur. 1926. 10 de febrero, el hidroavión español Plus Ultra, a los mandos de Ramón Franco y Julio Ruiz de Alda, cruzó el Atlántico Sur desde la localidad de Palos de la Frontera, Huelva, España, hasta Buenos Aires, Argentina. 18 de abril, un Breguet 19, tripulado por los capitanes Loriga y Gallarza, es el único de los 3 aparatos de la escuadrilla Elcano española que ha conseguido llegar a su destino en el aeródromo de Manila, la capital filipina, donde les espera una muchedumbre de 300.000 personas. Salieron del aeródromo de Cuatro Vientos el día 5 de abril, recorriendo 17.500 kilómetros en un total de 159 horas y 25 minutos. 9 de mayo, los exploradores estadounidenses Richard Evelyn Byrd y Floyd Bennett realizaron el primer vuelo sobre el Polo Norte. 13 de agosto, los argentinos Eduardo Alfredo Olivero, junto a Bernardo Dagen y Emilio Campanelli, realizaron un vuelo entre Buenos Aires y Nueva York, en 37 etapas y a lo largo de 81 días. 1927. 21 de mayo, Charles Lindbergh vuela con su avión, el Spirit of St. Louis, a través del Atlántico sin paradas en vuelo solitario desde Nueva York a París, recorriendo más de 5.800 kilómetros, en 33 horas y media. 28 de junio, se constituye la Compañía Iberia en España, gracias a la participación de financieros españoles y de la sociedad alemana Lufthansa. 14 de octubre, los franceses Dieudonné Costes y Joseph Le Brix realizaron la primera travesía aérea sin escalas del Atlántico Sur, volando desde St. Louis, Senegal, hasta Natal, Brasil, en un vuelo que iba desde París hasta Buenos Aires. 1928, 9 de junio,
Charles Kingsford Smith y Charles Ohm realizaron el primer vuelo sobre el Océano Pacífico, partiendo desde Oakland, California, Estados Unidos, hasta Brisbane, Australia, realizando escalas en Honolulu y Suva. 18 de septiembre. El aviador español Juan de la Cierva atraviesa el Canal de la Mancha en un autogiro, aeronave de ala rotativa inventada por él mismo. Primer vuelo en solitario desde Gran Bretaña a Australia entre el 7 y el 22 de febrero por J. L. Henke en un Avro. Amelia Earhart se convierte en la primera mujer en volar a través del Atlántico. En mayo se realiza el primer vuelo sobre el Pacífico por Charles Kingsford Smith con un trimotor Fokker modificado, desde San Francisco a Brisbane. El Lepechant, planeador diseñado por Alexander Lepech, se convierte en el primer avión cohete el 11 de junio. Primer vuelo sobre Tierra del Fuego, Gantorp Washoe, al mando de un Heinkel HD-24, avión biplano y biplaza de cabina abierta y alas enteladas. Realiza el 3 de diciembre de 1928 el primer vuelo sobre Tierra del Fuego y durante 3 años filma el primer documental con tomas aéreas de la Patagonia. El documental y el libro han sido editados por Roberto Oliváchquez. 1929, 29 de noviembre, Richard Byrd y su tripulación realizaron el primer vuelo sobre el Polo Sur. 1930, 24 de mayo, Amy Johnson se convirtió en la primera mujer en viajar sola entre Inglaterra y Australia. 1931, 4 de octubre, los pilotos estadounidenses Clyde Pangborn y Hugh Herndon Jr. realizaron el primer vuelo a través del Océano Pacífico sin escalas, entre Tokio, Japón, y Wenatchee, Washington, Estados Unidos. 1932, 20 de mayo, la americana Amelia Earhart se convirtió en la primera mujer en realizar un vuelo transatlántico en solitario, al partir desde Harbour Grace, Canadá, y llegar a Londonderry, Reino Unido. El vuelo tuvo una duración de 15 horas y 18 minutos. 1933, 11 de junio, los españoles Mariano Barberán y Joaquín Collar Serra realizaron la travesía del Océano Atlántico, entre Sevilla, España, y Camagüey, Cuba, a bordo de un Breguet 19 GR llamado Cuatro Vientos, siendo la mayor distancia recorrida hasta el momento sobre el océano. Modesto Madariaga, mecánico de apoyo en tierra, viajó a Cuba en barco con antelación. 1934, 7 de marzo. El español Juan de la Cierva y Codorníu efectuó un preciso aterrizaje con su autogiro Cierva Calle 30 sobre una zona marcada de la cubierta del portahidroaviones Dédalo. Media hora después, tras una corta carrera de 24 metros, despegó, siendo la primera vez en la historia que una nave de aspas y rotor se posaba y despegaba sobre un buque. 25 de mayo, el letón Herbert Skokors, con un avión diseñado y construido por él mismo, partió de Riga, Letonia, hacia Banjul, Gambia, y vuelve, en un viaje de más de 19.000 kilómetros. 1935, 11 de enero, Amelia Earhart se convirtió en la primera persona en volar entre América del Norte y Hawái en un solo vuelo. 1936, abril se funda a Aer Lingus, la compañía nacional irlandesa. El prototipo del caza Vickers Spitfire diseñado por R.J. Mitchell realiza su primer vuelo el 5 de marzo. 15 de junio, el prototipo de Vickers Wellington, diseñado por Barnes Wallis, realiza su primer vuelo. Heinrich Focke construye el Focke-Wulf FW-61, el primer helicóptero práctico. 1937, 2 de julio, Amelia Earhart desapareció en el Océano Pacífico, en su intento de convertirse en la primera mujer que da la vuelta al mundo en un avión, junto con su compañero Fred Noonan. Sir Frank Whittle prueba el primer motor a reacción diseñado para aviación el 12 de abril en Rugby, Inglaterra. 10 de diciembre, Susana Ferrari Billinghurst se convierte en la primera aviadora con licencia profesional de Argentina y América del Sur. 1938, el Focke-Wulf FW-61 pilotado por Hannah Reich. 1939, se estrenan los Heinkel 178 y 176, los primeros aviones de reacción prácticos, impulsados por reactores con combustible líquido. Evolución de la aviación durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial la aviación transigió uno de los más importantes desarrollos de la historia de la aviación, el cual se caracterizó en el aumento de la producción de aviones, perfeccionamiento de la tecnología relacionada con la aviación, destacando la fabricación de aviones tipo bombarderos muy pesados, bombarderos pesados,
bombarderos medianos y bombarderos ligeros, al igual que aviones de combate, aviones de reconocimiento, aviones de transporte, aviones de entrenamiento y aviones de enlace. Otro avance importante fue en desarrollo de los primeros bombarderos de larga distancia, el primer avión de reacción de uso práctico y el primer caza con reactores. Al inicio de la guerra, los cazas podían alcanzar velocidades máximas de 480 km por hora y volar a una altura de 9.000 metros. Al finalizar la guerra, después de todas las investigaciones y desarrollos realizados por ambos bandos, los cazas estaban volando a 640 km por hora y muchos alcanzaban los 12.000 metros de altura, siendo el Heinkel E-178, primer avión de reacción que realizó un vuelo controlado. Por su parte, los bombarderos eran capaces de cargar el doble de carga y recorrer el doble de distancia que los existentes antes de la guerra, posicionándose como una de las armas más letales durante la guerra. Era de oro de la aviación, desarrollo tecnológico e inicio de la aviación comercial. Durante el periodo de entreguerras, 1918 a 1939, se desarrolló toda la más extensa gama de tecnología relacionada con la aviación desde su estructura /diagonal fuselaje /diagonal motor /diagonal sistema eléctrico /diagonal sistema hidráulico /diagonal entre otros, efectuándose los importantes avances en el diseño de aviones, inicio de las operaciones comerciales. Demostración de las habilidades y hazañas de los pilotos que habían participado en la Primera Guerra. Fueron ampliamente reconocidos los aviadores por establecer nuevos récords al pilotar estas aeronaves cada vez más potentes. Un ejemplo de premio de estas características era el Premio Orteig, que premiaba con $25,000 a la primera persona que realizara el trayecto Nueva York-París o viceversa, sin realizar escalas de ningún tipo. Este premio lo ganó Charles Lindbergh, que en su monoplano de un solo motor Ryan NYP, un Ryan M2 modificado, bautizado como Spirit of St. Louis, despegó del aeródromo Roosevelt, Long Island, ciudad de Nueva York, el 20 de mayo de 1927 y tras un vuelo de 33 horas y 32 minutos, aterrizó en el aeropuerto de Le Bourget, cercano a París. 1914 año memorable para la aviación comercial, donde el estadounidense Johnny Janus se convirtió en el primer piloto de la historia que realizaba un vuelo comercial. Por su parte, Janus pilotó un hidroavión para transportar carga y pasajeros entre San Petersburgo y Tampa, en Florida, Estados Unidos. Su hidroavión tenía espacio para un pasajero, que pagaba $5 por un vuelo de 35 kilómetros. Este taxi aéreo, la aerolínea St. Petersburg Tampa Airboat, considerado la primera línea aérea del mundo. Al final del conflicto en 1917, existían aproximadamente 20 líneas aéreas que operaban en Europa, África, Australia y Sudamérica. Entre las que aún existen, podemos mencionar a KLM, Lufthansa y Qantas. La evolución de la aviación comercial en Estados Unidos fue un programa gubernamental, ajeno al transporte de pasajeros, el nuevo correo aéreo, esfuerzo conjunto del ejército y la oficina de correos. Usando un gran número de aviones militares sobrantes de la guerra, el correo aéreo extendió rápidamente su servicio, incluyendo entregas transcontinentales. Para permitir que volaran de noche, el ejército desplegó señales luminosas en las principales rutas. Siendo en 1925 que se legisló para transferir el correo al sector privado, quienes conjuntamente al correo comenzaron a transportar pasajeros. En esos años empezó a legislarse todo lo relacionado con rutas aéreas, sistemas de navegación, licencias de pilotos y aeronaves, así como la investigación de accidentes. Fue el nacimiento de una gran industria. Henry Ford incursiona en la producción de aeronaves y lanzó el Tremor Ford, conocido como el ganso de hojalata. En 1927, el joven Charles Lindbergh despegó en un vuelo histórico a través del Océano Atlántico, de Nueva York a París, lo que ayudó a asegurar el futuro de la industria de la aviación como el gran medio de transporte. En esta época las aerolíneas necesitaban aviones más grandes, veloces y seguros, lo que obligó a los fabricantes a incluir diversos instrumentos como altímetros, velocímetros, compases y el horizonte artificial, que permite volar con poca visibilidad. Asimismo, elemento fundamental para la aviación fue la radio, que se desarrolló casi simultáneamente. Marconi envió su primer mensaje a través del Atlántico justo 2 años antes del primer vuelo de los Wright. Lo instalaron para transmitir información meteorológica a los pilotos y como asistente de navegación, cuando había poca visibilidad y las señales luminosas eran inútiles.
Se instaló una red de radiofaros para guiarlos, así como torres de control de tráfico aéreo. La primera fue instalada en el aeropuerto Newark de Nueva Jersey, en 1935. La empresa Boeing construyó el primer avión de pasajeros moderno, el Boeing 247. El bimotor tenía cupo para 10 pasajeros cómodamente sentados en asientos tapizados, una cabina con sistema de aislamiento para disminuir los ruidos de los motores y como servicio de agua caliente. Podía navegar a 250 km por hora y contaba con un tren de aterrizaje retráctil. La compañía Douglas mejoró las innovaciones de la Boeing y construyó el DC-1, un avión más amplio, cómodo y rápido que el 247. Estaba equipado con el primer piloto automático y era muy fácil de volar, pero solo se construyó uno. La Douglas se dedicó a mejorar sus aviones y sacó de inmediato el DC-2. El avión que cambió al mundo fue el DC-3, al permitir que las aerolíneas ganaran dinero transportando pasajeros. Tenía cupo para 21 y motores con 1000 caballos de fuerza. Podía viajar de costa a costa en los Estados Unidos en 16 horas, un viaje rápido para esa época. Fue muy popular y atrajo a nuevos viajeros a volar. La Boeing resolvió el problema de los mareos en los pasajeros con su modelo Stratoliner, un derivado del bombardero B-17. Se trataba de la primera aeronave presurizada. Durante la Segunda Guerra Mundial y la producción de aviones se convirtió en la industria más importante del planeta. La mayoría de los aviones eran de combate o bombarderos, pero la industria de la aviación civil también tuvo una importante participación, transportando pasajeros y provisiones. Durante la guerra, se diseñaron en Estados Unidos aviones que podían volar más rápido, alto y lejos, pero las mayores innovaciones se dieron en Europa. Un ejemplo claro fue Isaac Newton fue el primero en afirmar teóricamente, en el siglo XVIII, que una explosión encauzada hacia la retaguardia podría impulsar una máquina hacia adelante a gran velocidad. Es lo que se conoce como la tercera ley de Newton. Por su parte, en el año 1929, la tecnología relacionada con los dirigibles avanzó de manera notable, llegando a realizar un Zeppelin el primer viaje alrededor del mundo, a los mandos de Ferdinand von Zeppelin. Este sistema de transporte aéreo era usado por numerosas líneas aéreas de Europa, y en los años 30 se iniciaron las primeras rutas transatlánticas, que tuvieron gran éxito. La era de los dirigibles terminó en 1937 cuando el dirigible Hindenburg sufrió un accidente en Lakehurst, Nueva Jersey, Estados Unidos, en el que murieron 35 personas. El suceso ocurrió debido a que el dirigible estaba lleno de hidrógeno, un gas altamente inflamable. Después de este acontecimiento, la gente dejó de usar los dirigibles, a pesar de que tal accidente fue el único sucedido en este tipo de aeronaves. En los años 30, los hidroaviones se empleaban principalmente en vuelos transoceánicos. Uno de los mayores hidroaviones de la época fue el Dornier 2X, tan grande que necesitaba 12 motores para despegar, 6 en cada ala. Voló por primera vez en 1929, pero no fue demasiado popular. Otro hidroavión, el Boeing 314 Clipper, capaz de transportar 74 pasajeros, sí que resultó popular en esos años. En 1938 realizaron sus primeros vuelos comerciales sobre el Océano Atlántico, pero el desarrollo de aviones cada vez más potentes y de aeropuertos con pistas cada vez más largas hicieron que el uso de hidroaviones terminase a lo largo de los años 40. En los años 20 el ingeniero español Juan de la Cierva y Codorniu comenzó a desarrollar una aeronave de ala rotativa que puede ser considerada un híbrido entre un avión y un helicóptero, y que recibió el nombre de autogiro. De la Cierva realizó su primer vuelo en un autogiro en 1923, recorriendo 200 metros, y un año después en otra prueba logró alcanzar los 100 km por hora. El español siguió evolucionando su aparato en Inglaterra y Estados Unidos con apoyo de inversores particulares, y llegó a tener gran éxito con sus modelos en los primeros años 30. Pero con la llegada de la Guerra Civil Española, De la Cierva muere y las investigaciones relativas al autogiro quedan prácticamente paralizadas, centrándose todos los esfuerzos en el desarrollo del helicóptero aprovechando las investigaciones y avances conseguidos por Juan de la Cierva con el autogiro. Aparato que hoy en día es considerado como el precursor del helicóptero. Heinrich Fopke en Alemania e Igor Sikorsky en Estados Unidos desarrollaron los primeros modelos operativos de helicópteros a finales de los años 30 y principios de los años 40, llegando a tener que comprar varias de las patentes del autogiro para desarrollar sus aparatos. Mi nombre es Emim.
Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.